Mi familia me excluyó de la boda, y fue el principio de todo. Siempre supe que en mi familia yo ocupaba un lugar extraño. No era la favorita, no era la problemática, no era la que daba que hablar. Simplemente estaba ahí, como una pieza secundaria que nadie echa de menos hasta que falta, y aún así, nadie la busca. Desde pequeña aprendí a no esperar demasiado, a no emocionarme antes de tiempo, a no preguntar por qué. Por eso, cuando me enteré de que mi prima se casaba y nadie me había dicho nada, no fue una sorpresa. Fue más bien una confirmación. La noticia no me llegó por mi madre, ni por mis tíos, ni por ningún mensaje familiar. Me llegó por una foto en redes sociales. Un vestido blanco, una finca preciosa, toda mi familia reunida sonriendo. Y yo, mirando la pantalla desde mi habitación, intentando entender en qué momento había dejado de existir para ellos. Pensé que quizá había sido un error, que se les había pasado avisarme. Así que llamé a mi madre. Su respuesta fue rápida, demasiado ensayada. Es que querían algo pequeño, solo familia muy cercana. No supe qué decir, porque aparentemente yo no entraba en esa categoría. No insistí, nunca lo hacía, pero esa vez dolió más de lo normal. No solo era una boda, era una señal clara de que ya no se molestaban ni en fingir que contaban conmigo. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios incómodos. Nadie me escribió, nadie se disculpó, nadie pareció notar mi ausencia. La única persona que sí lo notó fue mi abuelo. Me llamó la tarde antes de la boda. Me preguntó por qué no había ido a ayudar con los preparativos, como solía hacer siempre que había algún evento familiar. Dudé unos segundos antes de decirle la verdad. Cuando se lo conté, no dijo nada durante un rato. Luego soltó un suspiro largo y cansado. «Ven a verme mañana», me dijo. «No quiero que estés sola». Así que mientras mi familia celebraba, yo me fui a casa de mi abuelo. Él siempre había sido diferente. No hablaba mucho, pero observaba todo. Había levantado su pequeño negocio desde cero, una empresa familiar que con los años se había convertido en algo importante. Nadie hablaba de ello como su empresa, sino como lo que algún día será nuestro. Todos menos él. Desde pequeña pasaba horas con él en la tienda. Me enseñabas a atender a los clientes, a llevar cuentas, a no gastar más de lo necesario. Me hablaba de esfuerzo, de paciencia, de no confiar en promesas vacías. Nunca me trató como una niña que estorbaba. Siempre me habló como si importara lo que pensaba. Esa tarde, mientras tomábamos café, me miró con una seriedad que me puso nerviosa. «Tu familia cree que eres débil porque no levantas la voz», me dijo, «pero no sabe mirar». No entendí del todo a qué se refería, pero asentí. Estaba acostumbrada a no entender del todo a los adultos. Después de la boda, mi familia volvió a comportarse como siempre. Mensajes normales, conversaciones superficiales, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó que yo no había estado allí. Nadie pareció sentirlo. Unos meses después decidí irme de vacaciones. Necesitaba aire, distancia. Me fui sola, por primera vez, y fue liberador. Cuando volví, tenía varios mensajes de mi madre y de un par de tíos. Querían verme. Decían que el abuelo estaba delicado. El tono no era de preocupación, era de urgencia. Algo dentro de mí se tensó. Fui a verlo ese mismo día. Estaba más cansado, más delgado, pero cuando me vio, sonrió como siempre. Me tomó la mano con fuerza. Esa noche me pidió que me quedara a dormir. «Hay cosas que necesito decirte», me dijo. «Y no quiero que las oigas por otros». No dormí en toda la noche, porque, por primera vez, sentí que todo lo que había vivido hasta ese momento no era casualidad. Que la exclusión, el silencio y las miradas por encima del hombro
formaban parte de algo más grande, y que estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, mi abuelo estaba despierto antes que yo. Lo encontré sentado en la cocina, revisando unos papeles antiguos con sus gafas puestas, como había hecho toda la vida. Parecía tranquilo, pero había algo distinto en su forma de moverse, como si cada gesto le costara un poco más de lo habitual. Me hizo sentarme frente a él y me sirvió café sin decir nada durante un rato. «No estás aquí por casualidad», dijo finalmente. «Y tampoco es casualidad que tu familia no te haya invitado a la boda». Sentí un nudo en el estómago. Nunca nadie había hablado tan claro conmigo. Me explicó que llevaba tiempo observando cosas que no le gustaban. Comentarios sobre el dinero. Preguntas disfrazadas de interés. Supuestas preocupaciones que siempre acababan girando en torno a su empresa, a la casa, a lo que algún día tocaría repartir. Nadie hablaba de él como persona, solo como futuro. «Para ellos yo ya soy una herencia», dijo, «no un abuelo». Me contó algo que no sabía. Desde hacía años tenía claro que no iba a repartir nada como mi familia esperaba. No porque no los quisiera, sino porque había aprendido a distinguir quién estaba por interés y quién no. Y yo, sin saberlo, había estado demostrando esa diferencia desde niña. Me recordó tardes enteras ayudándole en la tienda, incluso cuando nadie me lo pedía. ¿Cómo me quedaba escuchando cuando me explicaba por qué un negocio no era solo números, sino personas? ¿Cómo nunca le pedí nada así a cambio? ¿Cómo nunca asumí que algo me tocaría? «Ellos creen que no te invitan porque no importas», me dijo. «Pero la verdad es que no te invitan porque no encajas en la mentalidad que tienen». No supe qué responder. Parte de mí se sintió validada por primera vez. Otra parte se llenó de una tristeza profunda por haber pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, sin entender por qué. Ese mismo día empezaron las visitas. Tíos, primos, incluso mi madre. Todos con la misma frase en la boca. Solo queríamos ver cómo estaba. Pero yo ya sabía leer entre líneas. No miraban al abuelo, miraban alrededor. A la casa, a los documentos, a los cajones. Cuando me veían allí, algunos disimulaban mal su sorpresa. «Ah, no sabíamos que estabas aquí», decían. Mentira. Sabían perfectamente dónde estaba. Simplemente no contaban conmigo hasta que se dieron cuenta de que podía estar cerca de algo importante. Los días siguientes fueron incómodos. Conversaciones forzadas. Sonrisas falsas. Mi madre intentó justificar lo de la boda, diciendo que había sido una decisión complicada, que no había mala intención. Yo la escuché sin discutir. Ya no necesitaba explicaciones. Una tarde, mientras mi abuelo dormía, escuché a dos de mis tíos hablando en voz baja en el salón. No sabían que yo estaba en el pasillo. Hablaban de números, de porcentajes, de lo injusto que sería que todo acabara en manos equivocadas. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Para ellos yo era una amenaza. No porque quisiera nada, sino porque no pensaban como ellos. Esa noche, mi abuelo me llamó a su habitación. Tenía una carpeta sobre la cama. Me dijo que no la abriera aún, solo que escuchara. «He puesto las cosas en orden», me dijo. «No para castigar a nadie, sino para proteger lo que construí». Me explicó que había dejado instrucciones claras, que su empresa no sería dividida ni vendida a cualquiera, que solo alguien que entendiera cómo funcionaba de verdad podría continuarla, y que, le gustara o no a la familia, esa persona era yo. Sentí pánico. Le dije que no estaba preparada, que no quería problemas, que no quería romper la familia. Él me miró con una calma que solo tienen las personas que ya han vivido suficiente. «La familia no se rompe por decir la verdad», me dijo.
se rompe por fingir durante demasiado tiempo. Me pidió que prometiera una sola cosa, que no dejara que me convencieran de renunciar a algo que ni siquiera había pedido, solo para que otros estuvieran cómodos. Esa noche entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que no había elegido, pero que llevaba preparándome desde niña sin saberlo. Y que por primera vez, el lugar al que nunca me habían invitado, iba a quedarles muy lejos a ellos. El deterioro de mi abuelo fue rápido, aunque él nunca quiso admitirlo en voz alta. Seguía levantándose temprano, seguía leyendo el periódico como siempre, y seguía pidiéndome opinión sobre pequeños detalles de la tienda, como si el tiempo aún jugara a su favor. Pero yo lo veía, en cómo se cansaba antes, en cómo se quedaba mirando al vacío unos segundos de más, en cómo apretaba mi mano cuando creía que no lo notaba. La familia, en cambio, empezó a comportarse de forma distinta. Ya no era solo incomodidad, era vigilancia. Cada visita parecía una inspección, cada conversación, un tanteo. De repente, todos querían saber si yo pensaba quedarme mucho tiempo, si estaba ayudando al abuelo con cosas importantes, si había hablado con abogados o notarios. Nadie preguntaba cómo me sentía yo. Nadie preguntaba cómo estaba él de verdad. Una tarde, mi madre me llamó aparte. Me dijo que estaba preocupada, no por el abuelo, sino por mí, que la situación podía volverse complicada, que quizá lo mejor era que me apartara un poco, que dejara que los mayores se encargaran de las decisiones importantes. Lo dijo con una sonrisa tensa, como si me estuviera ofreciendo protección. Le respondí con calma que yo no estaba decidiendo nada, que solo estaba acompañando a mi abuelo. Su cara cambió un segundo, apenas perceptible, pero suficiente. «No te conviene ponerte en medio», me dijo en voz baja. «Estas cosas no acaban bien». Ahí entendí que, para ellos, yo ya no era una hija ni una sobrina. Era un obstáculo. Poco después comenzaron los comentarios más directos. Un tío insinuó que yo estaba manipulando al abuelo. Una prima dijo, en tono de broma, que yo siempre había sido muy lista para meterme donde no me llamaban. Nadie me lo dijo a la cara de forma abierta, pero el mensaje era claro. Mi presencia les molestaba. El día que todo explotó fue inesperadamente cotidiano. Estábamos todos en casa del abuelo porque el médico había recomendado una revisión general. Nada urgente, según dijeron. Mientras él descansaba en su habitación, la familia se quedó en el salón. Y ahí, sin previo aviso, uno de mis tíos soltó la pregunta que todos llevaban tiempo guardándose. «¿Es verdad que te va a dejar la empresa a ti?» El silencio fue inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí cómo me ardían las orejas. No supe qué responder. No porque no supiera la verdad, sino porque entendí que cualquier palabra iba a encender algo imposible de apagar. Dije que no era el momento de hablar de eso. No les gustó. Empezaron a hablar todos a la vez. De justicia, de igualdad, de sangre, de lo mucho que habían ayudado al abuelo a lo largo de los años, de lo injusto que sería que alguien sin experiencia real se quedara con todo. Yo escuchaba, aturdida, hasta que una frase me atravesó como un cuchillo. «Siempre has sido la nieta menos cercana. Eso lo dijo mi propia madre». No grité, no lloré, no respondí. Me levanté y me fui a la habitación del abuelo. Estaba despierto. Había escuchado parte del ruido. Me miró con tristeza, pero sin sorpresa. «Ya no pueden fingir», me dijo. Y eso duele más que cualquier mentira. Esa misma noche pidió hablar con todos. Se sentó en su sillón, visiblemente cansado, pero con la voz firme. Les dijo que había tomado decisiones, que no iba a permitir presiones ni discusiones en su casa, que su voluntad estaba clara y que no ibas a cambiarla.
Las reacciones fueron inmediatas. Gritos, reproches, llantos forzados, acusaciones directas hacia mí. Dijeron que lo estaba manipulando, que me estaba aprovechando, que siempre había sido calculadora. Yo no dije nada. No necesitaba defenderme, porque por primera vez alguien lo hizo por mí. Si alguien se ha aprovechado aquí, dijo mi abuelo con una calma aterradora, no ha sido ella. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. No era incómodo, era definitivo. Después de esa noche, la familia se fue marchando poco a poco. Algunos sin despedirse, otros lanzándome miradas cargadas de rencor. Mi madre fue la última en irse. Antes de cerrar la puerta, me miró y dijo algo que me dolió más que cualquier acusación. Nunca pensé que harías esto. La puerta se cerró. Me quedé sola con mi abuelo en una casa que, de repente, parecía demasiado grande. Él me miró y sonrió con cansancio. «Ahora sabes quién es quién», me dijo. Y eso, aunque duela, es una ventaja. No dormí esa noche, porque sabía que lo que acababa de ocurrir no tenía vuelta atrás. Que la familia que yo creía tener había dejado de existir. Y que el siguiente paso iba a cambiarlo todo para siempre. Los días posteriores a aquella noche fueron extrañamente silenciosos. Nadie volvió a ir a aparecer por la casa. Nadie llamó para arreglar las cosas. La ausencia fue total, y aunque dolía, también trajo una paz que no esperaba. Por primera vez desde que recordaba, no había miradas evaluándome ni comentarios en voz baja. Solo estábamos mi abuelo y yo. Él empeoró rápido. No de forma dramática, sino constante. Aún así, se negó a irse a un hospital. Decía que quería estar en su casa, rodeado de lo que había construido. Yo me quedé con él, día y noche. Le hacía compañía, le leía, revisábamos juntos pequeños detalles de la tienda como si eso pudiera detener el tiempo. En esos momentos entendí que todo lo que me había enseñado no era solo sobre negocios, sino sobre carácter. Una tarde me pidió que trajera la carpeta que había mencionado semanas antes. La abrí por primera vez. Había documentos legales, instrucciones claras y cartas escritas a mano. No solo para mí, sino para cada miembro de la familia. No eran reproches, eran verdades. Explicaba por qué había tomado sus decisiones y qué esperaba de cada uno, aunque ya no estuviera. «No quiero que cargues con la culpa», me dijo. «Esto no es un premio, es una responsabilidad. Y sé que eres la única que la entiende». Lloré en silencio. No por el dinero ni por la empresa, sino porque, por primera vez, alguien me veía de verdad. Mi abuelo falleció una madrugada tranquila. Me tomó la mano y me dijo algo que se quedó conmigo para siempre. «No te hicieron invisible, te hicieron libre». El día del funeral, la familia reapareció. Vestidos oscuros, miradas contenidas, abrazos fríos. Algunos me ignoraron por completo. Otros se acercaron con sonrisas tensas. Nadie habló del pasado. Nadie pidió perdón. Todos esperaban. La lectura del testamento fue breve y clara. No hubo sorpresas para quien había querido escuchar. La empresa, la casa y la mayor parte de los bienes quedaban bajo mi responsabilidad, con condiciones muy específicas. No podía venderse sin cumplir ciertos criterios. No podía repartirse a capricho. No era un regalo, era una continuidad. Las reacciones fueron exactamente las que mi abuelo había anticipado. Indignación, reproches, acusaciones. Dijeron que era injusto, que no tenía sentido, que alguien como yo no debía quedarse con todo. Yo escuché en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba explicarme. Con el tiempo, algunos intentaron acercarse. No por cariño, sino por conveniencia. Propuestas amistosas. Sugerencias interesadas.
Todas las rechacé con educación y firmeza. Otros desaparecieron para siempre. Y aprendí que ambas cosas eran, en el fondo, honestas. Me hice cargo de la empresa poco a poco. No fue fácil. Hubo errores, dudas y días largos. Pero también hubo algo que nunca había tenido antes. Confianza en mí misma. La misma que mi abuelo había tenido desde el principio. A veces pienso en la boda a la que no me invitaron, en la mesa vacía que nunca ocupé, y sonrío con una mezcla de tristeza y gratitud. Porque esa exclusión fue el primer empujón hacia una vida que nunca habría imaginado. Mi familia perdió algo ese día. Yo gané claridad. Aprendí que no todas las ausencias son castigos. Algunas son oportunidades. Y que a veces, el único que ve tu valor desde el principio es quien te prepara para no necesitar la aprobación de nadie más.